alto. Al principio me pareció que sí, perdón. Al principio antes de iniciar como entré desde la aplicación Teams, ahí solo entré, ahí me apareció de que ya había iniciado a grabar, por eso no Ok, le comentaba. ok, pero fíjese que a mí me parece que no, es que como a veces la señal está un poco malo, ¿verdad? Ok, pero igual, vamos a iniciar siempre. Ok. Ok. Gracias, gracias Jesús siempre por avisarme. Solo voy a dar un medio resumen de lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Perdón. Ok. Sí. Ok, rapidito, ¿verdad? Sí, fíjense que se me había... Es que como sí estaba grabando, pero me salí, no sé por qué. Ok, pero igual. Estamos viendo la estructura de control, solo un repaso, ¿verdad? La selección, tenemos una estructura de selección. La selección es una estructura que permite controlar la ejecución de acciones que requieren de ciertas condiciones para su realización. De acuerdo con dichas condiciones, se selecciona si las acciones se ejecutan o no, ¿sí? Y teníamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Donde disponíamos de los datos, este algoritmo, teníamos el proceso y nos explicaba cómo podíamos calcular el proceso, cómo calcular el número de horas trabajadas del empleado, si excedía a 40 o no, ¿sí? Y lo que estaba en rojo era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Si era menor o igual que 40, el sueldo iba a ser igual al número de horas trabajadas por cuota por hora. Si es mayor que 40, entonces a esas horas que excedía de 40 se iban a multiplicar cuota por hora, ¿verdad? Más la cuota normal más el sueldo normal, en este caso 40 cuotas por hora, ¿verdad? Entonces, y estábamos viendo la selección presenta tres formas simples, doble y múltiples. En este caso teníamos que vamos a ver primero la doble, después vamos a ver la simple y de último vamos a ver la múltiple. Entonces teníamos en este caso, ¿verdad? Que en la selección doble, esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando se tienen dos opciones alternativas de acción. Y por naturaleza de estas se deben ejecutar una o la otra, pero no ambas. ¿Por qué? Porque son excluyentes. Yo no puedo tomar dos cosas a la vez. Si las horas trabajadas excede a 40 o no excede a 40, las dos cosas no puedo tomarlas, ¿verdad? Entonces ese era el problema que se tenía, ¿sí? Entonces estábamos viendo el formato, ¿sí? El if, si la condición se cumple, si es verdadera, entonces entra a la ejecución. Si no, entonces vamos a tener la otra ejecución. Y también hay que darle fin a lo que es el sí. Y eso es lo que estábamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, el sí lo que hace es que identifica la estructura de selección, ¿sí? Es decir, que en este caso la condición es una expresión lógica y eso lo estuvimos viendo en la tutoría pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo el y, el o, la negación, ¿sí? Y establecíamos algunos problemas de lógica, de expresiones lógicas, ¿sí? Entonces, que denota la situación específica mediante comparación de operandos para dar un resultado booleano. ¿Y cuáles son esos resultados booleanos? Ya los hemos visto anteriormente, es decir, que son falsos o verdaderos, es decir, si se cumple o no se cumple. El then, nosotros sabemos que esto nos indica el entonces, indica el curso de la acción si se cumple la condición, es decir, si es verdadera la conclusión, perdón, si es verdadera la condición. El else, el else, si no, es caso contrario, ¿sí? Indica el curso de la acción cuando, ¿sí? Cuando no se cumple la condición, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿verdad? Tenemos las dos acciones, es decir,
se indica el curso de la acción en el entonces, indica el curso de la acción si se cumple la condición. Y luego tomamos la acción. Es la acción o conjunto de acciones en pseudocódigos que se ejecutan en el bloque correspondiente, en el formato que le di anteriormente. Si no, entonces indica el curso de acción cuando no se cumple la condición, es decir, o la otra condición. Es decir, es como un trabalengua, ¿verdad? Cuando si se cumple que las horas trabajadas es mayor que 40, entonces entra la acción, es decir, al sueldo que es igual, ¿sí? Número de horas trabajadas multiplicado por horas, ¿cuánto se le paga, verdad? Es decir, en este caso, la cuota por hora, más el número de horas trabajadas menos 40, que es lo que excede, multiplicado por cuota hora, pero multiplicado por el doble. Es decir, tenemos dos caminos. O se cumple uno o se cumple lo otro, pero no ambos. Y el end-if, que nos indica el fin de la estructura de selección. Y esta es la explicación de qué. Esta es la explicación de este formato. Y ya vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver que realmente se cumple. Funcionamiento. Este es el funcionamiento, ¿verdad? Al llegar al if se evalúa la condición, pero ese es en el valor de A. Es decir, si la opción es verdadera, entonces se cumple, se ejecutan las acciones del TEN y luego se salta hasta la siguiente después del fin del if. ¿Sí? Eso es si entra en el if, si se cumple que es verdadero, es decir, la respuesta de Booleano que es verdadero. Entonces, ¿qué vamos a tener? El formato if condición, es decir, que es verdadera la condición. Si la condición es verdadera, entonces que haga la acción, ¿sí? Que haga la acción, esta acción. Y luego, ¿qué nos dice? Luego que se cumple esta acción, se va al final del proceso del ciclo del if. ¿Sí? Pasan dos cosas, o el if, si no, lo otro. Si pasa esto o si no pasa lo otro. ¿Sí? Pero no ambos al mismo tiempo. Entonces, si se cumple el if de la condición, cuando entra la acción, ¿sí? Como se cumplió, ya no va a pasar por el else, sino que de un solo sale del ciclo, del formato del if. Ah, pero ese es un camino. Estamos hablando de la selección doble, ¿cuál será el otro camino? ¿Sí? Y esto es bien importante, la nota que nos ponen aquí abajo. En este caso, la opción del TEN ignora la del else. Ignora, es decir, se cumplió la primera y no pasa por el else. Si no se hubiera cumplido la del if, entonces sí pasa por el else. ¿Sí? Y esta es la estructura formal que tiene el formato formal que tiene que ver con la selección doble. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, Jesús. Por el momento creo que no, por Ya el vamos a ver. momento, Ok. pero en los ejemplos tal vez surjan algunos. Sí, correcto, así es. Este es el formato. El ejemplo ya nos va a dar un poquito la idea de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la condición del B, el funcionamiento del B. ¿Cuál va a ser el funcionamiento del B? Al llegar al if se evalúa la condición, ¿sí? El B. Si es falso, entonces entra al else, ¿sí? ¿Sí? Es decir, si de lo contrario salta hacia el else, ejecuta las acciones
y después salta la siguiente acción después de el if, es decir, fin del if. Y esto es lo que pasa. Formato, if, condición. Entonces, como no se cumple el if de la condición, lo que me está diciendo que esto es falso, entonces, si no se cumple, entonces entra al else. Es decir, si no, entra a lo que es esta acción. Ya el del if la ignora porque es falso. Entonces, entra acá. Entonces, y sale después del fin del if. Es decir, o pasa lo uno o pasa lo otro, pero no ambos. Lo que nos decía lo que era el funcionamiento, en este caso, de la selección doble. ¿Sí? Y en este caso lo que pasa es que, en este caso, la opción else ignora la del then. Es decir, que ignora la anterior y toma lo que es el else. ¿Sí? Como solo es doble, o pasa una acción o pasa lo otro. Esta acción, ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a representar esta acción? Por ejemplo, el proceso que teníamos en el ejemplo anterior, cuando teníamos que sueldo es igual a el número de horas trabajadas por cuota de horas, ¿sí? El proceso, la parte aritmética, que eso es lo que estuvimos viendo en la tutoría anterior, ¿sí? En este caso, vamos a ver lo siguiente. Aplicando lo anterior al ejemplo de cálculo de sueldo, nos queda de la siguiente forma, ¿sí? ¿Cómo le vamos a llamar todo esto? ¿Cómo le llamábamos todo esto? La condición, ¿sí? O comparación. Si el número de horas trabajadas, la condición es menor que 40, si es cierto, si es verdadero, es decir, el resultado que me va a tirar es un resultado booleano. En este caso va a ser verdadero. Si es verdadero, entonces se entra en el then y se ejecuta la acción. ¿Sí? Si horas trabajadas es menor que 40, entonces, ¿cómo va a ser el proceso del algoritmo? En la parte del proceso. Sueldo es igual a ¿quién? A horas trabajadas multiplicado, ¿sí? La multiplicación nosotros sabemos que se representan por asterisco, ¿verdad? Por cuota hora. Pero sí, ¿qué pasa si esto es falso? Entonces, no entra al ten, ¿sí? Si es falso, entonces se va al si no o al else, ¿sí? Sueldo es igual a ¿quién? Sueldo es igual a 40 multiplicado por la cuota hora, ¿sí? Más horas trabajadas menos 40 porque excede. Si no se cumple, ¿por qué? Si las horas trabajadas no es menor que 40, estoy diciendo que es mayor que 40. Entonces, si excede de 40, entonces las horas trabajadas que exceden a 40 se pagan cuota hora por doble. Y aquí es donde viene, ¿sí? 40 por cuota hora más cuota horas trabajadas menos 40 multiplicado por cuota hora multiplicado por 2, porque se paga el doble si trabaja más de 40 horas. Y terminamos el if. ¿Qué condiciones teníamos? Solamente dos, ¿sí? Por eso se le llama selección doble. Solo tenemos una opción. O las horas son menores o iguales que 40 o son mayores que 40, pero no ambas, ¿sí? Ahora sí, ¿verdad, Jesús? Sí, que ahora sí. También me imagino que se puede utilizar si las horas trabajadas son mayores a 40. Mayores o Exactamente. igual a 40, se puede también, ¿verdad? Me Sí, imagino. se puede. Solo pone 40, mayores que 40 y pone solo cambia la acción. Esta acción pasa para arriba y esta otra acción pasa para abajo. Es como verla como al revés, ¿verdad? Pero sí se puede, Jesús, ¿sí? Entonces, Ah, sí.
Excelente. Es que ahí usted, en el algoritmo, usted va a escoger como a usted le guste, como usted, de la forma que usted lo vea. ¿Sí? Pero con esto, vean que el mismo formato se está utilizando. La acción es el sueldo, que es igual a horas trabajadas por cuota hora. La condición es las horas trabajadas menor o igual que 40. Si no se cumple esta condición, entonces se cumple lo otro, que en este caso es esta acción que tenemos acá. ¿Sí? Por eso este está el desarrollo o el problema de cómo calcular el sueldo que queda. ¿Sí? Ok. A continuación se presenta el algoritmo completo para calcular el sueldo del empleado, considerando el doble para el excedente de 40 horas trabajadas. ¿Sí? Es el mismo problema anterior, pero ya aplicando ¿qué? Ya aplicando la selección doble. ¿Sí? Calcule el sueldo doble, le vamos a poner empleado 2, ¿sí? Siempre comenzamos con etiquetas, ¿verdad? En este caso las vamos a enumerar 1, literal A, declaraciones, variables, el nombre de la empresa, que es una cadena, ¿sí? Las horas trabajadas, un número entero, ¿sí? 40 horas trabajadas, depende cuántas horas trabajadas, digamos, me imagino que es a la semana, ¿verdad? Eso dependiendo, ¿sí? O el mes, dependiendo. Cuota hora, ¿sí? Necesitamos la cuota hora y el sueldo, que en este caso el sueldo va a ser la salida que vamos a tener. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser? El nombre de la empresa y el sueldo que gana, ¿sí? Y esa es la variable de proceso que vamos a tener. Por ejemplo, se solicita el nombre del empleado, el número de horas trabajadas que el empleado trabajó, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Y cuánto paga la cuota por hora trabajada? ¿Sí? Leer como se solicita, es decir, que como que se ingresen los datos, ¿sí? Como variables de entrada, y luego leer el nombre del empleado, horas trabajadas y cuota hora. ¿Por qué necesito esta variable? ¿Por qué? Para poder generar el proceso o eh, la fórmula, ¿sí? La fórmula en este caso que se ocupan para poder encontrar el sueldo, para poder, digamos, que el programa lo que haga es que me tira el nombre del empleado y el sueldo, dependiendo de las horas trabajadas, ¿sí? Entonces tenemos el if, ¿sí? If, si las horas trabajadas, aquí me falta una T mayúscula porque si las variables van de una forma u otra, vamos a tener problemas, ¿sí? Si las horas trabajadas es menor que igual que 40, ¿sí? El sueldo va a ser igual a horas trabajadas multiplicada por cuota hora. Si no, aquí estamos ocupando ¿qué? La selección doble, ¿sí? Y esto aquí es igual, ¿sí? A lo mismo que ya teníamos, sueldo es igual a 40, cuota por hora multiplicado por cuota hora más 40 horas, 40, perdón, horas trabajadas menos 40 multiplicado por la cuota multiplicado por el doble. Y luego, fin. En este caso, todo lo que está de amarillo es el que es la estructura de control de quién, de la selección doble, de la selección doble. Ya hay una diferencia a lo que hemos estado utilizando, ¿sí? Ya hay una diferencia a lo que hemos estado utilizando en el ejemplo anterior. Imprimir quién, lo que yo necesito. Imprimir el nombre del empleado y el sueldo. Si pasa una cosa o pasa lo otro, pero no ambos, ¿sí? Pero no ambos. Por eso que yo hice mucho énfasis, si ustedes recuerdan, en la tutoría pasada hice énfasis en mucho
de los en los procesos aritméticos, en las operaciones aritméticas, perdón, ¿sí? Pero este es el orden. Siempre es bueno de enumerar con variables para llevar un orden para hacer un algoritmo, ¿sí? Fin del método principal y fin del empleado 2. Entonces ahí va encajado lo que está de amarillo, va encajado, ¿sí? Va encajado lo que es la estructura de selección, que es selección doble, ¿sí? Y como dijo Jesús, ¿verdad? Lo podemos cambiar, ¿verdad? Puedo poner mayor que 40 y si no pasa lo otro, ¿sí? Pero en este caso, vean que horas trabajadas, yo le tengo que poner T mayúscula acá, lo que les decía, ¿verdad? Esos pequeños errorcitos aquí los evitando, ¿sí? ¿Sí? A veces siempre se le van a uno, ¿verdad? Pero porque ya aquí ya me está diciendo que es diferente ya la variable, que ya no es igual. Me puede dar que horas trabajadas no existe porque no las he definido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Expresiones lógicas. Vamos a ver expresiones lógicas porque eso es bien importante, ¿sí? Las expresiones lógicas son las condiciones que nosotros tenemos. Y esa parte nos vamos a centrar en esta parte, porque esta es la parte a veces más complicada o más complicada de entender a la hora de realizar un algoritmo, ¿sí? Y eso es lo que se tiene. Expresiones lógicas. Vamos con el I. ¿Qué habíamos dicho del I anteriormente? ¿Sí? Solo habíamos denotado lo que era la tabla, se le llaman tablas de verdad, las posibles combinaciones falso-verdaderos que pueden dar estas expresiones lógicas. Y el primero es el I. ¿Sí? Relaciona dos operandos booleanos. ¿Qué valores puede dar los booleanos? ¿Verdadero o falso? Falso, verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto va a proporcionar un valor verdadero? Si los dos son verdaderos. Es decir, si yo tengo verdadero y verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Si caso contrario, siempre va a ser falso. Y tenemos un ejemplo, ¿sí? Para ir viendo cómo podemos utilizar estas expresiones lógicas, ¿sí? Ejemplo, una escuela aplica 2 exámenes a sus aspirantes, por lo que cada uno de ellos obtiene 2 calificaciones, denotadas por C1 y C2. El aspirante que obtenga calificaciones mayores que 80 en ambos exámenes es aceptado. En caso contrario, es rechazado. ¿Sí? Es decir, que el examen 1 y, perdón, la calificación 1 y la calificación 2 tienen que ser mayores a 80, si no, no es aceptado el estudiante. Por ejemplo, en la Universidad Nacional hay un puntaje que es aceptado, si no, es rechazado, ¿sí? Por eso que algunos entran de un solo a la Universidad de El Salvador y otros no, ¿verdad? Se van como a, bueno, no me recuerdo ya, creo que se van a una segunda, a un segundo examen, creo yo, ¿sí? Pero no sé si hay un tercero, no sé, ¿verdad? Pero el ejemplo nos dice bien claro, ¿verdad? Una escuela aplica 2 exámenes a sus aspirantes, por lo que cada uno de ellos obtiene 2 calificaciones, denotadas por C1 y C2. El aspirante que obtenga calificaciones mayores que 80 en ambos exámenes es aceptado. Y entonces tenemos el formato. Entonces la condición se va a estar compuesta por otras dos. Va a estar compuesta por la expresión I. Si C1 es mayor o igual que 80 o C2, ¿sí?
mayores o iguales que 80. Pero aquí nos dice, aquí tiene que ser mayores o iguales que 80, ¿sí? Aquí me faltó iguales que 80, ¿sí? Si, ¿cuándo va a ser verdadero? Cuando la calificación 1 sea mayor o igual que 80 y la calificación 2 sea mayor o igual que 80. Entonces, si este es verdadero y este es verdadero, con esta expresión lógica, el y en este caso, ¿sí? Verdadero y verdadero, ¿qué voy a obtener yo? Verdadero. Entonces entra, ¿sí? Y imprime que el estudiante ha sido aceptado. Sí, ¿cuándo va a ser falso? ¿Cuándo va a ser falso? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser falso? Cuando uno de ellos sea falso, es decir, que uno no tiene la calificación mayor o igual que 80 y el otro sí, o ambos no alcanzan. Falso y falso me va a dar falso siempre. Si no se cumple, y aquí viene el si no, que es el else. Si no se cumple, entonces, ¿qué voy a obtener? Va a imprimir que el estudiante ha sido rechazado. Lastimosamente no fue aceptado en la escuela. ¿Sí? Estoy hablando solamente de la estructura de selección, que en este caso es doble. Y si otro, y fin del if. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo podemos introducir el i? ¿Sí? Y este es el formato que hemos estado utilizando. ¿Cuál es el formato? Selección doble. Este es el formato que hemos estado utilizando. ¿Pregunta, Jesús? Sí, una curiosidad quizás, licenciado. A la hora de llevar a cabo el proceso, porque tenemos dos variables. La del if, si por un caso fuera menor o igual a 80, o si es mayor o igual a 80. Bueno, solo uno está, ¿verdad? Sí, solo uno. O sea, pero tiene de imprimir aceptado y rechazado. Pienso, no sería bueno o no es bueno si en cada una, antes de imprimir, llevara, si es mayor o igual a 80, aceptado, y si es menor a 80, rechazado. O sea, duda, curiosidad nomás, no Ok, sé. ok, excelente, pero creo que ahí Jesús, si le puedo comprender ahí en ese caso, es cuando ya solo tenemos un examen, pero nos están diciendo dos exámenes, ¿sí? Sí, o quizás no me logré explicar, o sea, para que A1 sea aceptado y el otro sea rechazado, no sería bueno que en cada uno llevara la variable. O sea, si es mayor a 80 es aceptado y si es menor a 80 es rechazado. No sé, creo que me confundí yo solo. No, no hay problema, ok. O sea, si C1 es mayor o igual que 80, aceptado. Si es menor o igual que 80, rechazado, me dice usted. Sí, correcto. Ok, ok, perfecto. Pero ya los está diciendo el else, porque ya si no se cumple esto, si no se cumple el i de estas dos condiciones, ¿sí? Estoy hablando de lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario? O sea, estoy diciendo, por ejemplo, creo que ya capté que a veces, ok, si esto, como es verdadero, entra, pero si es falso, está pasando lo contrario, que C sub 1 es menor que 80 y que C sub 2 es menor que 80. O uno de los dos, porque el resultado siempre va a ser falso.
¿Sí? Por ejemplo, cuando tenemos esto, ¿verdad? Si tenemos el I, no sé si se acuerda que estuvimos viendo la tabla de verdad, todas las posibles combinaciones. Si yo tengo, por ejemplo, P, si ustedes recuerdan, teníamos verdadero, verdadero, falso y falso, ¿sí? Y teníamos que en este caso teníamos que Q era que verdadero, yo les dije que se aprendieran esto, ¿verdad? Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, ¿qué hace el I? Y el I se denota por acá, lo vamos a hacer aquí. El I es esto, ¿sí? Q. Si ambos son verdaderos, entonces el resultado va a ser verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. ¿Sí? Entonces, si ambos son falsos, el resultado va a ser falso. Entonces me está diciendo lo contrario. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando yo le digo, si C sub 1, si no se cumple que C sub 1 sea mayor que o igual a 80, si esto es falso, ¿por qué? Se está cumpliendo ¿qué? Lo otro. ¿Y cuál es lo otro? Si esto es falso, que C sub 1 sea mayor que o igual a 80, entonces, si eso es falso, entonces ¿qué se está cumpliendo? Que C sub 1 que es menor que 80. ¿Por qué estoy contradiciendo esto? Porque estoy diciendo que esto es falso. De la calificación que entró la calificación que tuvo el estudiante. Pero no sé si eso era la duda o no le entendí, la verdad. Jesús. Sí, algo así. Solo que no me había fijado también en que C1 y C2 estamos hablando que es el mismo. Estamos hablando que los dos son verdaderos. Exactamente. Ah, sí, eso no me había fijado Ajá. según Entonces, sí. entonces cuando C sub 1 es verdadero y P es esta condición, C sub 1 mayor que 80. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Pero en caso contrario, aquí nos dice, en caso contrario da un resultado falso. Es decir que cualquier otra que no se cumple de las condiciones, ¿sí? Puede pasar, si no se cumple esto que sea verdadero, puede pasar 3 veces, 3 posibles condiciones que son falsas, que entran en el else. Y estas son, ¿ve? Voy a cambiar de otro color. Esto, ¿sí? Estos 4, ¿ve? Y ahí entra lo que usted me dice, cuando no se cumple que ese sub 1 no es mayor que igual que 80. Aquí entran todas las posibles y van a caer ¿a dónde? En el else. Y la acción en este caso es imprimir rechazado. Entonces, por eso que la tutoría pasada le hice énfasis de que se aprendieran estas posibles combinaciones para tener mayor aceptación. Porque lo que usted me está diciendo es cierto, pero es como que hagan más proceso cuando ya el I en la expresión lógica lo puede hacer. ¿Sí? Sí, hoy sí. Hoy sí recuerdo que dijo eso y ya la memoricé la tabla. Sí, son tablas de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque van a aparecer en los algoritmos, van a aparecer estos pequeños detalles. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que es más complicada. ¿Sí? Lo único que me faltó, ¿verdad? Mayor o igual. Siempre se me van unas cosas, pero que espero que se entienda lo que es la idea. ¿Sí? Ok. Vea el formato que hemos estado utilizando. Si C sub 1 es mayor o igual que 80 y C sub 2 sea mayor o igual que 80. Entonces, imprimir aceptado. ¿Sí? Ok. Expresiones lógicas. Seguimos con las expresiones lógicas. Hoy vamos a ver el OR. El O. Este es el O. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este otro? Por eso son bien importantes. El O relaciona dos operandos también, igual que el I. ¿Sí? Proporciona un valor verdadero si uno de los dos es verdadero. En caso contrario,
da un resultado falso. Es decir, que el y es un poco más estricto que el or, ¿sí? Es un poco más estricto el y que el or. Ah, pero vamos a ver qué nos dice, lo que nos dice a la hora de, es decir, en el algoritmo yo me estoy concentrando, digamos, en el corazón, en lo más importante, en el proceso donde se tienen esas condiciones, esas estructuras de control, ¿sí? Y ahorita estamos viendo la selección doble, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Otro ejemplo y similar. Y esto es para que uno vaya viendo cómo se está haciendo la estructura de selección simple. Una escuela aplica 2 exámenes a sus aspirantes, por lo que cada uno de ellos obtiene 2 calificaciones, denotadas siempre por C1 y C2. El aspirante que obtenga una calificación, no me dicen las dos, una calificación mayor que 90 en cualquiera de los 2 exámenes es aceptado. En caso contrario, es rechazado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que solo me basta, aunque un examen no lo pase, mayor o igual que 90, pero el otro sí, entonces voy a ser aceptado. Es decir, que hay más probabilidades de que sea aceptado en la escuela. ¿Por qué? Porque el I es más estricto que el OR. Y esto es lo que se tiene. Si C1 es mayor que 90 y C2 es mayor que 90 o cualquiera de los dos, con que uno sea verdadero me basta para entrar en la acción. ¿Sí? Imprimir aceptado, si no, imprimir rechazado. Ahora alguien me puede preguntar, pero como solo basta, por ejemplo, si esto no se cumple, entonces es falso. Ah, pero si esto se cumple, que es verdadero, verdadero, falso o verdadero, me va a dar verdadero. Entonces va a entrar a la acción aceptado, es decir, imprimir aceptado. Y nuevamente tenemos la tabla del OR. P que tenemos acá, P y Q que tenemos verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Y falso. Y aquí tenemos verdadero, falso, verdadero y falso. Pero, ¿qué me dice el OR? ¿Sí? Es decir, que yo tengo, se representa P o Q. ¿Cuándo va a ser verdadero? Ah, cuando ambos sean verdaderos, cuando uno de los dos sea verdadero, va a ser verdadero. Va a entrar entonces, va a entrar en TEN. ¿Sí? Si es falso o verdadero, va a ser verdadero. Solo va a ser falso cuando ambos sean falsos. ¿Sí? Ahora la pregunta va a ser, ¿cuándo va a entrar en el else? Solo va a entrar cuando ambos sean falsos, porque si ambos son falsos, entonces no puedo entrar a la condición T. Entonces me voy hacia el else, es decir, imprimir rechazado. ¿Sí? Imprimir rechazado. Entonces ahora hay más posibilidades que el estudiante sea aceptado. En el I solo había una condición, ¿sí? Acá hay 3 posibilidades. Si es falso, la calificación 1 es decir que tuvo de nota 80, por ejemplo, pero en C2 tuvo de nota 95, es verdadero, aceptó, o al contrario, aceptó. Y si en ambos exámenes tuvieron 95, en el otro tuvo 96, por mucha más razón va a ser aceptado. Solo va a ser cuando las dos calificaciones sean menores que 90. Allí va a entrar en el else y va a imprimir rechazado. Por eso era bien importante hablar de las operaciones aritméticas y lógicas. Estas son expresiones lógicas, ¿sí? ¿Preguntas, Jesús? Por el momento no. Ok, perfecto. Pero vea cómo puse la estructura general. Después vamos con la definición de una expresión lógica, de un conectivo lógico, que en este caso es O, ya vimos el I, tenemos un ejemplo y vemos el formato, ¿sí?
Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Cómo va quedando la estructura. Ahora vamos con este SOR. Este es un poco algo, es el que es un poquito más raro, ¿verdad? De todos, ¿sí? Este es un poquito más raro, pero es bien importante, ¿sí? Este es parecido al OR o al O, ¿sí? ¿Por qué? Este conectivo lógico relaciona dos operandos booleanos siempre, es decir, que compara dos operandos booleanos, ya sea verdadero o falso, ¿sí? Proporciona un resultado verdadero, V. Si uno de los dos es verdadero, pero no ambos. O sea, bien complicado. O sea, que si ambos son verdaderos va a ser falso. Y si uno es verdadero y el otro falso va a ser verdadero. Y caso contrario también va a ser falso. Ese es un poco más enredado. ¿Sí? Y esto es lo que se tiene. Ejemplo, ¿sí? En una empresa se aplica dos exámenes a sus aspirantes. A ingresar como trabajadores, por lo que cada uno de ellos obtiene dos calificaciones denotadas como CESU1 y CESU2. El aspirante que obtenga 100 en cualquiera de los dos exámenes, pero no en ambos. Se parece raro, ¿verdad? Pero no en ambos, solo me necesito en un examen, en cualquiera de los dos exámenes que obtenga 100 de nota, va a ser aceptado. En caso contrario, va a ser rechazado. ¿Sí? O sea, es bien raro, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se representa. ¿Sí? Es decir, si C1 es igual a 100, SOR C2 es igual a 100, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Es decir, si ambos son verdaderos, entonces no va a entrar en el entonces. Es decir, que ¿cómo vamos? Nos va a quedar la tabla. Nuevamente, la tabla nos va a quedar, ¿sí? P, Q, no sé la notación, ahorita se me ha ido. Como este es un poco, parece que es como una tuposuma, ¿sí? El símbolo del SOR. Este va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Este le ponemos verdadero, falso. Algunos lo denotan como 1 y 0. Verdadero y falso. Aquí el símbolo ahorita sí que no me recuerdo. Le voy a poner el mismo que tiene, ¿verdad? SOR. ¿Sí? Parece que es una suma con una ruedita. ¿Sí? Creo que así es. Ok. Si ambos son verdaderos, entonces me va a dar resultado como falso. Este va a ser verdadero, verdadero, ¿sí? Y si ambos son falsos, me va a dar falso. ¿Sí? Este es el SOR. Voy a poner aquí. Parece que el SOR es la simbología, pero ahorita no estoy muy seguro. Como tantos símbolos que son, parece que es algo así, pero no me recuerdo. Ajá, el O excluyente. Sí, así creo que es, pero no estoy muy seguro. ¿Sí? Ok. Entonces, si en los dos exámenes tiene nota 100, no va a entrar a la condición, no va a ser aceptado. Pareciera raro, ¿verdad? Pero esa es la forma del SOR. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser verdadero? Como me dicen que uno de los dos exámenes, no me dice ambos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Imprimir rechazado cuando este puede ser falso y este puede ser verdadero. O al revés, este puede ser falso y esta condición puede ser verdadero. Entonces va a entrar. Es decir, lo único que va a estar agarrando para que entre en el TEN es esto, porque va a ser verdadero. ¿Sí? Va a ser verdadero. ¿Sí?
¿Cuándo va a ser? Si no, va a entrar en esto, en los otros dos. Verdadero y verdadero, entonces no va a entrar, esto va a ser falso. Entonces se va a ir al else, ¿sí? Y va a imprimir rechazado. Y fin. O sea que este SOR mantiene dos posibilidades para el if y para el else. ¿Sí? Pero si en los ambos puede tener 100, no va a ser aceptado. Pero esa es la forma que trabaja este conectivo lógico. En lógica matemática se llama una materia en la que se ocupa bastante lo que es estos conectivos lógicos, pero que son bien importantes a la hora de establecer un algoritmo. ¿Preguntas, Jesús? Por el momento, algo complicado como usted lo dice, pero Es la forma que trabaja este conectivo. Ajá. sí, bastante raro. Ajá, porque es como excluyente, o sea, no permite ambos, ¿sí? Yo lo necesito una nota de examen de uno de los dos, pero no de ambos. Y eso hay que respetarlo. Por eso es bien raro, ¿sí? Sí, pero de lo contrario, por el momento, preguntas quizás no. Tal vez después Ok, surjan algunas. ok, perfecto, perfecto, Jesús. ¿Se está entendiendo, Jesús, la idea que se quiere llevar con respecto a la estructura de control que tienen los algoritmos? ¿Sí? Sí, Ok. Veamos el cual nos falta, el not, el negación, que ese solo utiliza un booleano. Si es verdadero, el not, ¿qué lo hace? Falso. Si es falso, el not lo hace verdadero. ¿Sí? Y eso es bien importante. ¿Sí? Expresiones lógicas, siempre estamos con el not. ¿Y qué nos dice este? Este operador, ¿sí? Relaciona solo un operando booleano y da como resultado un valor opuesto al que tenga el operando. Es decir, el not negas, el not es la negación, ¿sí? Negas algo, ¿sí? Si negas algo verdadero, entonces lo convierte en falso. Si tenés algo falso, al negarlo, lo va a convertir en verdadero, ¿sí? Y esto es lo que se tiene, ¿sí? Por ejemplo, un alumno tiene una calificación final y se le nota como la variable calificación final. Y se desea imprimir el resultado de aprobado si la calificación es igual o mayor que 70. O bien reprobado en caso contrario. Es decir, que de 70 en adelante va a tirar como resultado aprobado. Es decir, hacer un programa, un algoritmo que me dé como resultado la aprobación de los alumnos de la calificación final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene en mente? ¿Sí? Va a pasar dos cosas. Aquí uno no puede utilizar el not y lo puede utilizar. Veamos cómo resulta. Solución sin usar el not. Y es lo que hemos estado viendo anteriormente. Si la calificación es mayor que 70, entonces imprimir aprobado. ¿Sí? Por eso es bien importante pensar. ¿Sí? Si no, entonces, ¿qué va a imprimir? Si no se cumple, porque si esto es falso, entonces no entra a la acción. Si la calificación es mayor o igual que 70, esto es falso, entonces no entra en la acción aprobado, sino que se va a si no imprimir que esto es reprobado. Y finalizamos con la condición de la estructura, en este caso del if. ¿Sí? Ahora, ¿por qué surge? Porque utilizando el not
se puede dar. ¿Sí? Ahora bien, utilizando el not. ¿Sí? Negar esto. ¿Sí? Si esto es verdadero, es decir, si la calificación final fue de 90 puntos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Verdadero o falso, Jesús? Si la calificación es de 90, 90 es mayor o igual que 70, ¿verdadero o falso? Jesús. Es mayor a 70, mayor o igual a 70. Entonces, ¿qué Es resulta? Ajá. verdadero. Verdadero. Pero al negar, Es falso. falso. Sí, Entonces sí, no va estamos en... en negación. Sí. Ajá. Entonces no entra. Porque esto es falso. Todo esto es falso, no entra. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a Sí, pasar? Como no entra, me voy al else, va a entrar aquí. Como esto es falso, entro acá. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Aprobado, porque salí que la calificación final era verdadero. ¿Sí? Ahora bien, si la calificación es de 60, 60 es mayor o igual que 70, esto es falso, pero al negarlo me lo hizo verdadero. Entonces, si me lo hizo verdadero, entra el entonces, aquí entonces, imprime reprobado. Es como una confusión, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Es fácil que uno se pueda confundir, ¿sí? sí, tiene razón, es muy confuso ya a la hora de algún ejercicio, algún examen, alguna tarea, creo que, bueno, en mi caso creo que me fuera mal ahí. Ok, pero viendo las estructuras, ya usted tiene una idea de qué es lo que puede hacer en el algoritmo, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos que hay más adelante, ¿sí? Pero, ok, lo que pasa es que estoy resumiendo todos los conectivos lógicos, ¿sí? Y hay, y eso es más complejo todavía, porque hay algoritmos que salen más complejos todavía. Pero ya usted tiene una idea que qué es lo que puede hacer en un examen. ¿Qué se le puede ocurrir en un examen? ¿Cómo poder hacer un algoritmo según el examen? ¿Sí? El problema es cuando uno no ve estos conectivos lógicos, estas expresiones lógicas, entonces ahí sí que uno no, es bien complicado, no va a haber qué hacer, ¿sí? Ok, pero antes de continuar, bueno, me cayó bien, me tomé una pastilla, creo que me cayó un poco bien, ¿verdad? Como la mañana sí me sentí un poco más enfermo. Ok, vamos a hacer algo, Jesús. Voy a poner la tabla también, porque eso es bien importante, ¿sí? Es decir, solo tengo P, ¿sí? Solo tengo P. Y el P lo que me dice que yo tengo que falso y verdadero. Entonces, al negar P, se representa por esto, ¿sí? En lógica matemática, negar P. Si P es verdadero, al negar P me va a dar verdadero. Al negar falso, que si P es falso, al negar falso, me va a dar verdadero. Al negar verdadero, esto me va a dar falso. ¿Sí? Solo hace con un operando, solo un operando. ¿Y cuál es? Solamente el P. Y en el I y en el O y en el SOR que teníamos dos operandos, P y Q. En este solo hay P. Y esta es la tabla de verdad. ¿Sí? Solo eso es para tener más o menos una idea de cómo podemos continuar. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Pero vean cómo hemos partido del formato que se está visualizando. ¿Sí? Aquí la lógica matemática es bien importante. ¿Sí?
porque uno puede tratar de confundirse también, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Presentamos el orden de precedencia de los operadores relacionales y lógicos. Solo voy a mencionar cuál es la precedencia. En la plataforma, Jesús, hay un video y unos videos que, por favor, véanlo, que les va a ayudar más para poder entender la precedencia de estos operadores relacionales y estos operadores lógicos o conectivos lógicos. Los relacionales, ¿cuáles son? Igual, mayor, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que y distinto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la precedencia? Hay un problema en el video de que resuelven de estos problemas que tienen que ver con operaciones relacionales y lógicos, Jesús. Por favor, revisar los videos que están en plataforma, ¿sí? Parece que está en la unidad 3. Yo lo voy a mencionar el orden. Si aparece en paréntesis, a resolver lo que está en paréntesis, ¿sí? Después, ver quiénes son, dónde está el not, negar. Es decir, la jerarquía, primero paréntesis, segundo el not y después vamos con el y. Después del y, vamos a ver qué podemos resolver con el or y el SOR. Y de último, ¿quiénes son los que están? Los operadores relacionales, que ¿cuáles son? El primero, que es mayor que, menor que, igual, menor o igual que, mayor o igual que y distinto o diferente. Este es el orden de jerarquía. Hay un ejemplo en los videos de la plataforma que los puede ver, Jesús. Por favor, le invito a que vea esos videos. Si los ha visto, pues bueno, y si no, pues que los vea, por favor. ¿Sí? Aparece un problema, no aparece el SOR, pero sí aparece el paréntesis, el NOT, el I, el OR y el 5, relaciones. Esta es la relación, el orden que tiene mayor jerarquía. Primero veo lo que tiene en paréntesis. Parece que estuvimos resolviendo un problema en la tutoría pasada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Primero, ver en el problema, ver lo que tiene en paréntesis. Segundo, el NOT. Tercero, el I. El cuarto, el OR o el SOR. Y el último, los operadores relacionales. Mayor, menor, igual, menor, igual que, mayor, igual que, menor o mayor. ¿Sí? Ahí hay un video donde aparece la explicación cómo puede utilizar ya sea el orden de jerarquía o de precedencia que tienen los operadores relacionales o lógicos. ¿Sí? No sé si ha visto esos videos, Jesús. No, Lick, todavía no. Ahorita ya Ok. los tengo a la mano, los voy a revisar hasta después porque tengo el primer parcial ahora también, En la tarde, no. a la 1. Y, Dios mío. Ok, veo. ¿De qué materia es? ¿Qué materia cómo se llama? Es de institución educativa, Ah, ya. teorías y conceptualizaciones, algo así, y conceptos. Ujú. Más que todo solo teórica o aparte teórica. Sí, solo es teoría, esa materia solo es teoría. Ah, ok, perfecto. Ok, bien. Sí, entonces vamos a avanzar, ¿verdad? Ok, aquí vienen las ifs anidados. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de de un if hay otro if. Y aquí se nos complica más eso. Aquí vamos, pero siempre es importante esforzarse, ¿verdad? ¿Y qué es la forma que tiene? ¿Sí? Esta es una estructura de selección if que puede tener anidadas a otras y esta a otra. Y así sucesivamente. Ejemplo, vamos a ver la estructura. Es lo mismo, solo que más complejo. Es decir, cuando tenemos operaciones dentro de otro paréntesis, dentro de ese otro paréntesis hay otras operaciones aritméticas que se pueden hacer. Es la misma relación, ¿sí? Es la misma relación.
Veamos qué tiene. Veamos que dentro del if hay otro if. Y hay otra acción, y hay otro else, y hay otra acción y termina. Y este depende de este si no. Otra condición. Acción, si no, esta otra acción termina y if. ¿Cuántos if tenemos? ¿Cuántos if tenemos? Tenemos 4 en total, uno dentro de otro. Ah, no, 3, perdón. 3, ¿verdad? Entonces aquí se complica más. Estos son ifs anidados, es decir, que están, hay un if y está en otro adentro de esa, ya no es acción, sino que tenemos otra condición. Es más complicado, ¿verdad? Pero es la misma forma, solo lo único que es un if anidado, ¿sí? Por ejemplo, elaborar un algoritmo similar de cálculo sueldo doble, pero ahora tomamos en cuenta que se tienen otra alternativa. Las horas que exceden de 50 se pagan el triple de cuotas por hora. O sea que si excede de 40 se pagan doble, pero si excede de 50, esas horas ya se le pagan el triple. Y vamos a ver lo que es el algoritmo. Y ahí vamos a tener una condición sobre otra condición. Es decir, un if dentro de otro if. Por eso se le llaman if anidados. El sueldo de calcular empleado, el método principal. Declaraciones, variables. ¿Quiénes son? Nombre de la empresa, cadena, ¿verdad? Porque es un nombre, no puedo entrar un número, ¿sí? Horas trabajadas, la puse conté otra vez, enteros. Cuota por hora y sueldo, que es un número real, ¿sí? Cuota por hora, pueden estarle pagando 2.5, $2.05, etcétera. Solicitar el nombre de empleado, número de horas trabajadas y cuota por hora, ¿sí? Esas son las variables de entrada. Leer lo que se le ha solicitado, nombre del empleado, horas trabajadas y horas por cuota. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? El if si las horas trabajadas es menor o igual que 40. Si eso es cierto, si las horas trabajadas es menor que 40 es verdad, entonces entra. El sueldo es igual a horas trabajadas por cuota por hora. Si no, aquí viene el else. Vea, esto es lo más complicado, ¿sí? Tenemos leer los nombres, el if, y si no, entonces tenemos otro if. Es decir, tenemos ahora, no tenemos dentro del if, sino que dentro del else tenemos otra condición. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Si las horas trabajadas es menor que 50, entonces, ¿qué pasa? A, el sueldo va a ser igual a 40 multiplicado por cuota hora más horas trabajadas menos 40 multiplicado por el doble. Pero si no, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando estoy negando esto? Jesús. Va a ser verdadero. Ok, si no es cierto esto, ¿qué está pasando en la condición? ¿Qué cambia en la condición? Si no es cierto. Ajá, ¿qué está pasando en la condición, Jesús? Hasta ahí se llega, hasta ahí finaliza. Pasa lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario? Ajá, ¿cuál sería lo contrario? Falso. Ok, si no pasa esto, si yo sé que las horas trabajadas es menor o igual que 50, esto es falso, entonces cambia. ¿A qué cambia? A que las horas trabajadas sean mayor que
50. Exacto. Y ahí viene otra vez el else. Hay una condición del el if está dentro del else. Entonces nos dice B, entonces el sueldo, como es lo contrario, entonces se va a pagar ¿qué? El triple. Es decir, 40 multiplicado por cuota hora más los 10, porque ese es el rango que hay desde 40 a 50. Y esas 10 horas, como las supera, las voy a pagar el doble. Más, como supera las horas trabajadas a 50, entonces a esas horas o horas extra de lo normal se va a pagar cuota hora el triple. Y es lo que me estaba diciendo el problema. Si excede de 50, se pagan el triple cuota por hora. ¿Qué es lo que está pasando en todo lo que está en amarillo, Jesús? Que tenemos un if anidado, pero dentro del else. Pudo haber estado dentro del if también. Y se puede modificar esto según cómo nos convenga. Según cómo nos convenga. ¿Sí? Y terminamos. Pero falta que cerrar el otro if. Es decir, terminar el if en if y terminar el otro en if. Y imprimir ¿qué? El G, imprimir nombre del empleado y el sueldo. Y fin del método principal. Fin del empleado. Y este sería el algoritmo o el pseudocódigo de un algoritmo que se paga cálculo sueldo doble, en este caso el triple. Pero ¿dónde los hemos concentrado? Es lo que está en amarillo, Jesús. ¿Sí? Es lo que está en amarillo. ¿Sí? Pero espero que se entienda la idea cuando tenemos if anidado. ¿Verdad? Pregunta Jesús. Por el momento no le quedo. Y sí, entiendo lo que es anidado. Solo Okay. creo que me va a costar ya la hora de querer desarrollar alguno, pero estudiándolo. Ok, pero ok, perfecto, eso, excelente. Eso sí. Lo que ha dicho, me llega, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Es esforzarse, ¿verdad? Que usted lea, eso es bien importante. Es decir, que ya con esto usted ya se va a envolver más, porque hay muchos ejemplos en el material de la unidad 3. ¿Sí? Ok, solo vamos a avanzar un poquito más para poder, digamos, terminar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la selección simple. Esta selección simple, Jesús, es un poco más, la selección simple es decir que solo hay una selección, no hay dos caminos, solo hay un camino, no hay dos. ¿Sí? Y esto nos dice, ¿verdad? Ya para ir terminando, nos dice lo siguiente. Esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando existe una sola alternativa de acción. En el doble, ¿qué pasaba? Habían dos alternativas. Se podía tomar una o se podía tomar la otra. ¿Sí? Pero acá solo hay un camino. Solo hay un camino. ¿Sí? Este es un poquito más fácil. Se utiliza cuando alguna acción o conjunto de acciones está condicionada para que se lleve a cabo su ejecución, pero no se tiene una opción alternativa. Es decir, que si no se cumple la condición, se sale del programa y no hizo nada. No me pide si pasa esto, si no pasa lo otro. Es decir, if, si no, else. ¿Sí? Y lo vamos a ver la formato. Formato del if, condición ten. Si no se cumple la acción, termina. Ahí no aparece el else porque no aparece una segunda opción. Solo hay un solo camino, Jesús. No hay dos, solo hay un solo camino. ¿Sí? Y este es el formato. Si la condición, entonces, si se cumple que es verdadera la condición, entra la acción. Si no, se sale fin del if y ahí termina el programa. Esta simple es más sencilla que el doble. ¿Sí?
de donde el if se identifica la estructura de selección, indica el curso de la acción a seguir si se cumple. El then, que entonces indica el curso de la acción si se cumple la condición. Y el end if indica el fin de la estructura de selección. Es decir, que en esta solo hay una condición, un solo camino, no hay dos caminos como la selección doble, Jesús. ¿Y cómo funciona? Solo tenemos el A, ¿sí? Es decir, si se cumple, se ejecutan las acciones del then y luego salta hasta la siguiente después del in, es decir, fin del if. Si no se cumple, salta después del end if y no hace nada el programa. Es decir, no tira problema, no tira error, pero no nos da ningún resultado. Y este es el formato. Si entra la acción, luego se sale después del fin del if. En if. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Veamos este ejemplo, ¿sí? Para ir ya más o menos terminando, ¿sí? Ok, siguiendo el mismo problema de cálculo de sueldo, ahora se otorga un incentivo del 5% del sueldo. Si el empleado trabaja más de 40 horas, es decir, el sueldo, se le agrega el 5% del mismo sueldo. Y aquí vean cómo podemos calcular este algoritmo. Cálculo sueldo con incentivo. Empleado, método principal, aclaraciones, variables, nombre de empresa, horas trabajadas, entero, cuota y sueldo. Solicita el nombre del empleado, número de horas trabajadas y cuota por hora. Leer nombre de la empresa, nombre del empleado, horas trabajadas y cuota hora. Acá tenemos, ¿verdad? Sueldo es igual a hora trabajada por cuota hora. Y ahora tenemos el if. Si las horas trabajadas son mayor que 40, entonces que el sueldo sea igual a sueldo más sueldo multiplicado por el 5%. ¿Sí? Y ahí termina. ¿Sí? Es decir, que el anterior, si no se cumple que sea mayor que 40, entonces el sueldo va a ser igual a horas trabajadas por cuota hora. Pero si las horas trabajadas es mayor que 40, entonces el sueldo va a ser igual al sueldo y el 5% que nos dice el problema. Y termina, vea que ahí no está el else. Y imprime el nombre del empleado y el sueldo según corresponde. H, fin del método principal, fin del empleado y fin del algoritmo. Aquí no se utiliza el else. Esa es la diferencia de la selección simple. Selección simple y selección doble. Ver la diferencia. Que en este solo hay un camino. En el doble hay dos caminos. Si pasa esto o pasa lo otro. Si no, pasa lo otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco, no sé si hay alguna duda. Es más, este es más fácil todavía, Jesús, que la selección doble. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la selección múltiple squid. ¿Sí? ¿Quién nos va a decir esta selección? Es cuando tenemos mucha variedad. ¿Sí? Es decir que este es el último para terminar lo que es la unidad número 3. Esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando se tienen más de dos opciones alternativas de acción. Es decir, que tenemos muchas alternativas. Ya no tenemos dos ni uno, no que ahora tenemos selecciones múltiples. Muchas acciones. ¿Sí? Muchas alternativas.
¿Y cuál va a ser el formato? Squid, el que estamos utilizando, y vamos a poner selector. Ya vamos a explicar qué significa selector. Vamos a tener muchas acciones. 1, vamos a ejecutar acciones. 2, vamos a tener otra acción. 3, vamos a tener otra acción. Y 4, vamos a tener otra acción. Y vamos a ingresar un default. Es decir que si no tenemos ninguna de estas acciones, entonces vamos a tener la otra acción. Este es el formato. Ya vamos a explicar con detalle. Y acá, fin de squid. ¿Sí? Y acá tenemos la explicación. El squid, ¿qué nos dice? Este es el formato y es el último que vamos a ver. Identifica la estructura de selección múltiple. Selector es una variable de tipo entero, carácter o algún otro tipo ordinal. ¿Sí? Que este es constituido por un conjunto ordenado de infinitos valores como parámetros, ¿verdad? Pero lo normalmente que se ven son los enteros y caracteres. Y eso vamos a ver dos ejemplos de enteros y caracteres. El 3 y el 4, el 1, el 3 y el 4 son las etiquetas que identifican cada caso de acuerdo con los valores que puede tomar selector. Si selector toma 1, entonces se va a ejecutar esta acción. Si selector toma 2, va a ejecutar esta acción. Si selector toma 3, va a ejecutar esta acción. Y si selector toma 4, va a ejecutar esta otra acción. Y la acción es una acción o conjunto de acciones en pseudocódigo. Las acciones que hemos visto anteriormente, el proceso. Y el default, si selector no toma ninguno de los valores colocados, se va por la opción default, es decir, que hace esta acción. Y el squid indica el fin de la estructura squid. ¿Sí? Este es el formato. Y vamos a ver un ejemplo para ir terminando. ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento? 1, si selector es 1, se ejecutan las acciones del caso 1. Y luego se va, solo va a tomar 1, ¿verdad? Se ejecutan las acciones del caso 1 y luego se va después al final de fin de squid. Si selecciona 2, ejecuta las acciones que hay en 2 y luego se va hasta después del squid, fin de squid, ¿sí? O selección múltiple. Si selector es 3, entonces ejecuta nuevamente las acciones del caso 3 y luego se va después del squid. Y si selector 4, se ejecutan las acciones del caso 4 y luego se va después del squid. Si no se cumple ninguno de los casos anteriores, se ejecutan las acciones de la opción default y luego se va después del endQueen. Es decir, que aquí hay una variedad de acciones, esa es la diferencia. Selección múltiple. Aquí tenemos 4 casos. Si selector es 4, entonces ejecuta las acciones que hay en el 4. Y eso vamos a ver los ejemplos. Pero vamos a ver, el default es opcional. En caso de no estar presente, la estructura quedaría así. El default no es necesario, ¿sí? Es opcional. Veamos un ejemplo, ya para ir terminando. Ay, disculpen que me he pasado un poquito de tiempo, Jesús. Sé que tiene examen, pero vamos a ver lo último. ¿Cómo va a quedar? Elaborar un algoritmo que lea el número de días, un valor entre 1 y 7, e imprima domingo si es 1, lunes si es 2, y así sucesivamente hasta sábado si es 7. Entonces, ¿cómo va a ser un algoritmo que esté implementado la estructura de control, en este caso de la selección múltiple? Decide día, dice día 1, le vamos a poner método principal, declaraciones, variables, tenemos el número de día. ¿Cómo va a ser este número de día? Entero. Este entero va a elegir la de selección. ¿Sí? Solicitar número de día. Leer número de día y vamos a entrar squid número de días.
Si alguien ingresa, por ejemplo, 1 va a tener que imprimir domingo. Si alguien ingresa 2, va a imprimir lunes. Si alguien ingresa 3, va a imprimir martes. Si alguien ingresa 4, va a imprimir miércoles. Si alguien ingresa 5, va a imprimir jueves. Si alguien imprimir viernes, si pone 6, va a imprimir viernes. Si es 7, va a imprimir sábado. ¿Sí? Aquí me faltó el 1 ponerle 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hay selecciones múltiples, aquí hay 7 múltiples. Si no, el default, lo que le vamos a decir es que le vamos a estar diciendo a el usuario, cuando ingrese 1, si ingresa 8 por casualidad, le vamos a estar diciendo al usuario, no está en el rango de 1 a 7. Es decir, que el número de días que ingrese va a ser de 1 a 7. Y al final va a terminar con el squid. Esto es un poco más factible, ¿sí? En realidad es cuando tenemos mucha variación, ¿sí? Pero es bien importante esta estructura múltiple, Jesús. ¿Dudas con respecto, Jesús? Sí, bueno, al principio tenía dudas, pero con el ejemplo creo que es en caso de las opciones, ¿cómo era que se llamaban? De los squid, el número de squid. De días, ok. Ajá, El eso selector, depende de... del selector. Cómo no, del selector. Eso Ajá. depende de qué se está hablando, ¿verdad? Exactamente, ¿de qué se está hablando? Por ejemplo, si usted pone 1, le va a tirar a imprimir domingo, por lo que lo dice el problema, ¿verdad? Si coloca el 2 después de squid, es el número que se lee, entonces le va a imprimir lunes, después martes, y 3, 4, 4 miércoles, 5 jueves, 6 viernes y 7 sábado. Es tener mucha variedad. Sí, ese tenía la duda, pero ya. El Ya número salió. de, el usuario le va a pedir ingresa el número de día. Puede ser 1 o 2, ¿sí? Si agrega Sí, 2, le va a imprimir lunes y luego se va a salir. Si en el caso que el número entero que ingrese el usuario sea 8, de un solo se va a ir al default y le va a decir, no está en el rango del 1 al 7. ¿Sí? Pero este default no es opcional, como le decía anteriormente. Pero es la misma, esta es una estructura, ¿sí? Esta es una estructura bien importante. Cuando vea muchas acciones, entonces es bien importante utilizar este método de selección múltiple, que es el GUID, ¿sí? Y de último, fin. Es como, por ejemplo, esto, ¿sí? Un número que sea impar, ¿sí? Es la misma estructura. Variables, número entero. Solicitar número entero es with un número, ¿sí? Si en el número acá, ¿sí? Por eso eran 2 puntos, ¿verdad? Si el número es 2, entonces que imprima que el número es par. Si coloca 3, un número impar, imprime un número impar, le va a decir, ¿sí? Es decir, el entero que el usuario solicite. Si es un número de los pares, le va a decir imprimir un número par. Si es un número impar, le va a decir imprime un número impar. ¿Sí? Y default, ¿qué le va a decir? ¿Sí? No está en el rango de 0 a 9. Y va a terminar nuevamente. Es decir, este algoritmo es decir si un número es par o impar, pero en el rango de 0 a 9. Los números pares o impares que existen. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? sí, ahora sí. Ok, pero siempre es bueno ver el formato y después la aplicación. Veamos este otro, ¿sí? Para ir terminando. Este más que todo si dice que si es vocal o no, pero más que todo en minúsculas y en mayúsculas. Solo lo vamos a ver rápido por cuestión de tiempo.
Ahora el carácter es que un carácter, una variable, ¿sí? Solicita el carácter, leer carácter, with carácter, pero with car, perdón, ¿sí? Que es el carácter que yo le he definido. Si car es igual a E o U que imprima es una vocal minúscula, ¿sí? Si pone una A mayúscula, cualquiera de las vocales mayúscula, entonces que imprima es una vocal mayúscula. Y de favor, si puede ser que ingrese el usuario un carácter, por ejemplo, H, le va a decir no es vocal. Y termina lo que él es el with y termina lo que es el algoritmo. Y esos tres métodos de selección que hemos visto es el de selección doble, selección simple y de selección múltiple, Jesús. Y terminamos. Espero que se haya entendido de la mejor manera lo que es esta tutoría, ¿sí? Ay, me disculpa que me pasé unos minutos, Jesús, ¿sí? Entonces, cuando esté grabado lo voy a subir, espero que lo suba el coordinador a plataforma, lo que es la grabación, ¿sí? Entonces, Jesús, nos vamos a quedar hasta acá si no hay ninguna pregunta. No, por el momento, hasta ahorita estamos bien, solo de seguir estudiándolo y... Exactamente, correcto, así es. Perfecto, Jesús. Entonces, feliz, sé que tiene examen, disculpe, pero almuerce y espero que salga bien el examen, ¿verdad? El examen que tiene a la 1, Jesús. Sí, yo espero igual también salir bien, pero ahí vamos a ver, vamos a hacer el nombre de Dios. Exactamente, Él es el Todopoderoso, sí. Bueno, pues, Sí. feliz tarde entonces, Jesús, cuídese. Bueno, gracias igualmente, Eli. Feliz tarde y que siga mejorando más todavía. Bueno, gracias, Jesús. Bueno, pues.